A ver, que grabe. Bien, perfecto, ahora sí. Bueno, empecemos entonces. Yo apago la cámara porque además de que me apunta desde abajo y me mata desde la papada, chicas, me consume más datos y se me puede trabar también. Eso si se me traba o no se escucha bien, porfa, me avisan también, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. El tema que vamos a ver hoy es TEP, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Eh, Empezamos definiendo qué es el TEP, es una oclusión del lecho. Isa, Sí, diga, no estás compartiendo pantalla. ¿no? Ah, no, ahora sí. Perdón, a mí no me salía. A ver, ¿está ahí o no? Sí, a mí me figura como que estoy. A ver, ¿ven ahí el power? Recién Ahora se sí. está empezando a ver. Ah, bueno, se va a haber demorado unos minutitos. Bueno, perfecto, no hay drama. Gracias, gracias. Entonces, el TEP es el tromboembolismo pulmonar, que se define como una oclusión que se produce en todo lo que es el lecho vascular pulmonar. Dentro de alguno de estos vasitos del pulmón va a llegar un émbolo que va a ocluir la irrigación del mismo, ¿sí? Del lecho vascular pulmonar, ¿sí? Esta oclusión, ustedes tienen, o sea, ustedes van a tener dentro de lo que es los pulmones, ¿sí? Arterias, que después van a continuar como venas pulmonares, van a tener un émbolo, la causa más frecuente es un émbolo que viaja, migra y llega hasta una arteria pulmonar y genera la obstrucción, impidiendo el recorrido normal de la sangre en el interior del mismo, ¿sí? Esta oclusión, ustedes tienen que saber que puede ser una oclusión parcial o total, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de si es parcial o total? Bueno, en base a la clínica que va a presentar nuestro paciente, parcial o total, y en base a todos los métodos complementarios que tenemos para usar para diagnosticar este TEP, ¿sí? Va a ser muy distinto un paciente que tiene ocluida totalmente la arteria pulmonar a un paciente que tiene una obstrucción mínima, tanto en su forma de manifestarse, en su clínica, como en lo que nosotros vamos a ver en la tomografía, en la angiografía, etcétera. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Y ya les dije, es un émbolo. El émbolo, chicos, no es otra cosa que un fragmento de un trombo. Ustedes saben que el trombo es lo que está pegadito a la pared de un vaso, que en determinadas situaciones puede fragmentarse y liberar partecitas más pequeñas de sí mismo que ya se llaman émbolos. Estos émbolos van a poder viajar a través de todo lo que es el sistema circulatorio y cuando llegan a vasos de muy pequeño calibre se estancan, se enclavan ahí y generan este cuadro de TEP, ¿sí? Y en el 85% de los casos, o sea, en la mayoría de los casos, estos émbolos se originan de trombos que se localizan en los miembros inferiores, ¿sí? Es decir, estos émbolos vienen de lo que es una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, ¿sí? Esta es la causa más frecuente. En el 85% de los casos, el émbolo viene del miembro inferior, de una TBP. Con lo cual, yo tengo que pensar que si mi paciente está teniendo la clínica de un TEP, que ya vamos a ver cómo es, voy a tener seguramente una TBP en los miembros inferiores, con lo cual yo voy a tener que ir a buscar en las pantorrillas de mis pacientes, o bueno, también puede ser en todo lo que es el muslo, más que nada se da en las pantorrillas, en la cara posterior de la pierna, y poder ver si hay algún signo que me indique que desde acá se originó el émbolo, porque es lo más frecuente. Hay otros Yo tengo orígenes. una duda ahí. Sí, Quería saber cuáles son los factores de riesgo para que tengas TBP o cómo lo vas estudiando ese paciente para prevenir que tenga un TEP, digamos. perfecto, hermosa pregunta. Y los factores de riesgo para TBP son los mismos que los factores de riesgo para TEP, que lo vamos a ver en un cachito, ¿sí? Y tengan en cuenta siempre que son pacientes generalmente mujeres. Se habla mucho de que la toma de anticonceptivos por mucho tiempo, no por un año, 2 años, sino por más de 10 años, puede generar esta
esta éstasis sanguínea a nivel de los vasos de las piernas que hace que se empiece a formar un trombito. Personas que están mucho tiempo sentadas en su trabajo, que no tienen una buena movilidad. Ustedes saben que cuando los músculos se contraen, cuando nosotros caminamos, los músculos se contraen. Eso ayuda al retorno venoso, ¿sí? Ya vamos a ver bien todo eso porque los mismos factores de riesgo para TBP son los de PEP. Ahora Dale, lo vemos y si no se contesta tu duda, me avisa. ¿Ahí está? sí. Dale, perfecto. Bien, entonces, en la mayoría de los casos el émbolo viene de los miembros inferiores de una trombosis venosa profunda, ¿sí? Pero hay otros trombos que pueden embolizar y darme un TEP, como por ejemplo los trombos de la vena subclavia, ¿sí? Hoy, chicos, con todo lo que es el uso de las vías centrales, los catéteres, la colocación de marcapasos, etcétera, que son procedimientos que cada vez se hacen más, tienen riesgo de, a través de esos pequeños procedimientos, generar trombos, irritación en los vasos, éstasis sanguíneo, hipercoagulabilidad y que se forme un trombo que luego puede embolizar. También puede ser a nivel de lo que son las aurículas, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, deben haber visto con Maca lo que es aurículas, lo que es la estenosis mitral. La estenosis mitral termina afectando en gran medida todo lo que es, ahí se vuelve a abrir el power, termina afectando en gran medida todo lo que es la aurícula izquierda. Y en esa aurícula izquierda es que se va a formar después nuestros trombitos pegaditos en la pared de la aurícula, que si las mismas fibrilan, hacen que se embolice y este trombo viaje hacia atrás, hacia la arteria pulmonar. Por las venas pulmonares llegan a las arterias. Ahí denme un segundo, ya vuelvo a abrir el power que se me cerró. Puede ser también por una endocarditis, que viaja un émbolo séptico, o no, en ese caso no se iría al pulmón. Totalmente, puede ser por una endocarditis también. Sí, 100% puede ser. Aguarden un segundo. Me parece que no se guardó. No importa. No importa, no importa. Ahí les presento. Bien, perfecto. Entonces, dijimos, en la mayoría de los casos, ¿de dónde viene el émbolo, chicas? Principalmente. De los miembros inferiores. Perfecto. De los miembros inferiores, de una TBP de miembros inferiores. También puede venir de las venas subclavias por todos los procedimientos, cateterismo, vías centrales, etcétera, que se hacen ahora. Y también puede venir de la aurícula izquierda, por ejemplo, si el paciente tuvo antes una estenosis mitral. Se empieza a acumular la sangre en el interior de esa aurícula dilatada, se empiezan a formar los trombos y si la misma sufre una fibrilación auricular, hace que se rompa ese trombito y los émbolos salgan a través de la vena pulmonar y se estanquen ya en la arteria. Bien, ¿qué más? Bueno, tener en cuenta que estos émbolos pueden ser de distintas características físicas. Lo más frecuente es que los émbolos sean de componentes sólidos, ¿sí? O sea, esto que decimos, bueno, yo tenía una TBP que se hizo un trombito de grasa y que viajó, ¿sí? Puede ser sólido por la misma TBP, que se empiezan a acumular células, detritos celulares por el éstasis sanguíneo. Puede ser, si el paciente tiene una fractura de miembro inferior, puede liberarse grasita y esa grasita formar un émbolo y viajar, todos componentes sólidos. También puede ser líquido, esto va a ser más que nada en las embarazadas, ¿sí? En las embarazadas que el líquido amniótico entra en contacto con todo lo que es la circulación general de la embarazada y puede embolizar, ¿sí? Entonces, líquido amniótico. Esto para que tengan en cuenta, esto es para que entiendan, no se lo van a preguntar. O también puede ser un émbolo gaseoso, ¿sí? Esta es la típica enfermedad de los buzos, ¿sí? Van tan profundo a nivel del mar que aumentan mucho la presión hidrostática y eso hace que se empiecen a formar burbujitas de gas en el interior de nuestros vasos, ¿sí? Típico de los buzos. Lo más frecuente es esto. Bien, epidemiológicamente, empecemos a ver en qué pacientes yo tengo que sospechar. Ya van a ver que el TEP da una clínica muy inespecífica, chicas, entonces es como que hay que tenerlo muy en cuenta y acordarte de estos detallecitos, ¿sí? Primero, tener en cuenta que es una emergencia, es decir, si yo al paciente no lo trato ya, se muere. Es una emergencia.
ya tengo que tratarlo a mi paciente, urgente ya, ¿sí? Es una emergencia cardiovascular. Es la tercera causa de muerte de etiología cardiovascular, ¿sí? Primero está el infarto y el ACV y después viene el TEP. O sea que miren qué importante que es pensarlo y sospecharlo en un paciente que a mí me va a caer a la guardia, bien inestable, ¿sí? Con sus parámetros vitales alterados. Es frecuente, más frecuente en las mujeres, ¿sí? La relación mujer-varón se dice que es de 3/1. Cada 3 mujeres, un varón hace un TEP. Es más frecuente entre los 50 y 60 años de estas mujeres, quinta, sexta década de la vida. Y bueno, eso como para tener en cuenta. Y bueno, acordarse, como hemos hablado, de que teníamos unos émbolos líquidos generados por el líquido amniótico de las embarazadas. Tener en cuenta que el TEP es una causa de mortalidad materna también, chicas, ¿sí? Sobre todo en el tercer trimestre. O sea que ojito con estas embarazadas. Mortalidad. Voy a poner acá para que recuerden nada más del tercer trimestre. Puede ¿Sí? ser que no siempre sea una emergencia, que puede ser que impacte en algo más chiquito, en algún vaso más Totalmente. periférico y después te dé hipertensión pulmonar, pero nada, o sea, no es una emergencia, digamos. Exactamente. Ahora vamos a ver que el TEP se puede presentar de 3 maneras, ¿sí? Se puede presentar o de manera asintomático. A ver, el 50% de las mujeres que tienen trombosis venosa profunda en los miembros inferiores van a tener un TEP asintomático que no se manifiesta. ¿Por qué? Porque los émbolos que van son muy pequeñitos o ocluyen apenas 2 capilares, no es que te están ocluyendo toda la irrigación pulmonar. O hay otros pacientes que directamente tienen un émbolo que ocluye, o sea, apenas inicia la arteria pulmonar, van, se estancan ahí y tapan todo. Entonces, la mitad de tu pulmón no tiene irrigación. Eso ya va a ser un cuadro mucho más grave. ¿Por qué yo les digo que es una emergencia? Porque ustedes siempre tienen que pensar en lo peor, chicas. Vamos a ver que después cuando tratemos el TEP vamos a hablar de un TEP leve, que no tiene mucha mortalidad, de un TEP moderado, submasivo, que tiene un poquito más, pero tampoco tanto, y un TEP masivo o grave. Siempre ustedes cuando no sepan si es no una emergencia o sí una emergencia, piensen en lo peor y prevengan. Es mejor prevenir a decir, uy, che, el paciente se me terminó muriendo, porque los pacientes se mueren, ¿no? O sea, realmente yo ahora estoy rotando y se ven pacientes que caen a la guardia y que se mueren por un TEP porque no los llegan a diagnosticar o porque por no darle fibrinolíticos de más, le dan solo anticoagulantes y se terminan muriendo. Entonces, siempre es mejor pensar en lo peor. Tengan en cuenta que es una emergencia. Es algo que ustedes tienen que prestar atención. No es una litiasis vesicular que le pueden dar medicamento, vaya, tome este remedio y vuelva dentro de 3 días. No, ustedes tienen que quedarse 100% tranquilas con lo que hagan con este paciente. Y que es la tercera causa de muerte cardiovascular. O sea, primero tenemos el infarto, el ACV y le sigue el TEP. O sea, que realmente ¿puede presentarse como algo tranquilo? Sí, puede presentar como algo tranquilo, con una disnea muy progresiva por esta hipertensión pulmonar que vos decís, o puede presentarse incluso asintomático o no, ¿entienden? O no, o puede ser algo grave, masivo, urgente. Bien. ¿Vamos bien o no? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, factores de riesgo. Acá. Factores de riesgo. O primero, digamos, la fisiopatología, para que ustedes, después de entender cómo se produce, puedan deducir los factores de riesgo. A la fisiopatología es una alteración en lo que es la triada de Virchow. Esto lo deben haber visto 1.000.000 de veces en los años anteriores. Siempre nos olvidamos, pero bueno. La triada de Virchow tiene 3 pilares. Tiene un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Tiene un estado de éstasis sanguínea. Éstasis sanguínea es que la sangre se quede quieta, estancada, que no circule. Y puede tener también un componente de lesión del endotelio, de la pared de los vasos. Cuando algunas de estos 3 pilares se pone en manifiesto, por ejemplo, en los trombosis venosa profunda, el principal componente es el éstasis sanguíneo que se genera, ¿sí? Lo cual lleva a formar los trombos y los trombos luego émbolos. O, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, el principal componente es la lesión del endotelio. Se lesiona el endotelio y empiezan a formarse los trombos a raíz de esta
este fragmento, de este endotelio herido, eso es más de las arterias. La hipercoagulabilidad, típica en pacientes que tienen algún cáncer o que tienen alguna trombofilia, alguna enfermedad o falta de factores de degradación de la coagulación, ¿sí? Siempre algunos de estos tres predomina más sobre otro y termina desencadenando esta formación de trombos, ¿sí? Esto más en la TBP, esto más en los síndromes coronarios agudos, que ya lo van a haber visto con MACA, esto en pacientes con enfermedades de la coagulación, trombofilia, con cáncer, etc. Entonces, si yo les digo que estos tres factores son los que se alteran y me permiten a mí la formación de trombos patológicos, ¿qué factores de riesgo pueden hacer esto? Y bueno, tenemos, por ejemplo, lo que son las fracturas de los miembros inferiores o de la cadera. Esto es típico en los viejitos, chicos. ¿Y por qué son estos dos segmentos? Porque son los segmentos que más riesgo tienen de generar el éxtasis sanguíneo en los miembros inferiores a causa de la fractura, pueden lesionar arterias importantes, pueden tener también la formación de émbolos grasos, como dijimos recién, ¿sí? El infarto también es un factor de riesgo. El infarto agudo de miocardio, hace menos de 3 meses, también, porque el infarto se da por lo mismo. El paciente ya tiene un estado de hipercoagulabilidad, tiene trombos formados que pueden viajar en vez de ir hacia el corazón, pueden ir también al pulmón y generar un infarto pulmonar. Antecedentes. Antecedentes del paciente, siempre preguntarle antecedentes de ¿qué es ETEV? ETEV es enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Que incluye tanto la TBP o un TEP previo. Que la paciente diga, no, mira, yo hace 2 años ya tenía un cuadro de TEP y estoy tomando anticoagulantes desde ese momento. Ah, listo, yo ya tengo acá un factor de riesgo. O que venga y que le diga, no, yo estoy yendo todos los días al flebólogo porque, bueno, mi mamá ha tenido varices en las piernas siempre y yo me he hecho el estudio y me salió que tengo trombos, entonces también me dan vendas elásticas porque tengo TBP, ¿sí? El antecedente es muy importante, ¿sí? Traumatismo. Eso quería preguntar, o sea, una vez que vos tenés trombosis venosa profunda, ¿ya lo empezás a tratar con anticoagulante o no? No, eso va a depender de qué grado sea la trombosis venosa profunda. Hay algunas personas que tienen trombos venosos profundos que solamente le dicen, bueno, mira, vos con que hagas ejercicio todos los días, 40 minutos, y uses las vendas elásticas, son unas vendas que comprimen los miembros inferiores, entonces mejoran la circulación, ya vas a andar bien, listo, perfecto. Pero si esta paciente tiene muchos trombos, tiene otros factores de riesgo, no cumple con esto de salir a caminar o de usar las vendas, y bueno, ahí sí ya le dan anticoagulantes. Eso ya depende de la paciente, ¿sí? No Bien, es que bien. vos vas y les das, o sea, no todo trombo se trata con anticoagulante. Hay otras medidas importantes que hay que tomar. Dale, buenísimo. Bien, perfecto, genial. Traumatismo o cirugías importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cirugías también predisponen, a ver, cuando nosotros estamos ante un proceso quirúrgico, todo el cuerpo es como que se inflama, nos ponemos en una situación de CIRS, no sé si ustedes han visto eso, es una respuesta inflamatoria sistémica. Y ahí empiezan a aumentar los factores de coagulación, empiezan a aumentar las células inflamatorias y todo eso puede llegar a la formación de trombos, ¿sí? Cirugías importantes, cuando sean cirugías de abdomen, ojo, controlen a esos pacientes. Muchas veces se le da anticoagulantes preventivos por un par de días, o también cirugías de cadera. Eso te quería preguntar porque nos tomaron a nosotros, yo soy de Salta, nos preguntaron eso, cuáles eran los criterios de CIRS, y bueno, eso yo no lo sabía. Mira, los criterios de CIRS es que eso es más de cirugía. No, por lo menos acá en Tucumán, en la UNT, acá en Tucumán nos enseñan más en cirugía. El CIRS es una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y tiene 4 parámetros: los glóbulos blancos, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Los glóbulos blancos pueden estar o muy aumentados o muy disminuidos, o sea, por arriba de 11.000 o por debajo de 4.000. La temperatura igual puede estar o muy aumentada, por arriba de 38, o disminuida por debajo de 36. Y lo que es frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria siempre va a ser taquicardia y taquipnea, ¿sí? Frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto
y frecuencia respiratoria por arriba de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Esos son los 4 parámetros del SIRS. Y cuando vos tenés todo esto, más una infección, o sea, vos ya sabés que tu paciente está cursando una infección, porque le hiciste, no sé, un laboratorio y viste que tiene los glóbulos blancos recontra elevado y tiene una hepatitis, por ejemplo. O porque ves que tiene una celulitis en el miembro inferior o una erisipela o cualquier otra infección, ya en vez de hablar de un SIRS, se pasa a hablar de una sepsis. La sepsis es un SIRS, o sea, todos estos 4 parámetros que acabamos de decir, más una infección documentada. ¿Mm? Bien, ¿por qué los glóbulos blancos bajos? Sí. Porque, a ver, Está todo vos en una inflamado. infección, porque, a ver, puede ser que tu infección ya sea muy grave y que llegue a deprimir esa respuesta inmunitaria. Por ahí a lo mejor tu sistema inmune estuvo intentando defenderse, elevó los glóbulos blancos, pero esta infección grave puede llegar a deprimirlos a lo mismo y impedir que vos lo veas elevado en el laboratorio. Lo mismo que la temperatura. Vos cuando decís, bueno, mira, yo tengo una gripe y voy a tener fiebre, tengo una neumonía, tengo fiebre, es como que uno siempre, bueno, infección, fiebre, infección, fiebre. Hay veces que estos microorganismos que están generando la infección impiden a mi sistema inmunitario responder, ¿sí? Entonces, en vez de elevarse los glóbulos blancos, de elevarse la temperatura, cae todo. Y eso es mucho peor. O sea, yo siempre prefiero ver en mi paciente la fiebre y los leucocitosis, los glóbulos blancos elevados, que ver a mi paciente que tiene una infección y que no responde, que no eleva la temperatura, que no se le elevan los glóbulos blancos, porque sé que ese paciente puede hacer una falla multiorgánica mucho más rápido, porque no tiene defensa, su cuerpo no está pudiendo responder. O sea, ya estaría como inmunodeprimido, digamos. Exacto, perfecto, tal cual. Bien, ¿se entiende entonces? ¿Vamos bien? Sí. Bien, genial, perfecto. Bien, entonces, eso como para que tengan en cuenta. Sigamos con los factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo podemos tener? Y bueno, ya hemos dicho, todo lo que es cáncer, un cáncer que ya haya sido tratado o que se esté tratando con quimio, me predispone a un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Mayor coagulación, se pueden formar trombos, ¿sí? El paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, si ustedes tienen una insuficiencia cardíaca, la sangre no puede volver al corazón porque mi corazón es insuficiente y se queda en el interior de los vasos ahí quietitas en éstasis. Las trombofilias, ya hemos dicho, enfermedades de la coagulación, me falta el factor 5 de Leiden o me falta la antitombrina 3, que son todos factores que degradan los coágulos. Si yo no tengo esto, me queda el trombito formado y no tengo quien me lo degrade. La toma de anticonceptivos o la terapia hormonal que se les da ya a las pacientes menopáusicas por mucho tiempo, ¿no? No es que yo voy a tomar un año anticonceptivo y ya tengo riesgo de hacer un TEP, no, digamos. Es por mucho tiempo y tiene que estar acompañado de otros factores de riesgo. Enfermedades autoinmunes. Todas las enfermedades autoinmunes que forman antígenos anticuerpos, complejos antígenos anticuerpos, tienen mayor riesgo de formar trombos, ¿sí? Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico. No importa, sepan esos ejemplos, para que ustedes sepan que en las autoinmunes ustedes tienen más riesgo de formar trombos. Y por supuesto, todas las enfermedades o comorbilidades que ya conocemos de toda la vida, chicas. Un paciente diabético también el diabético tiene un estado inflamatorio sistémico permanente, ¿sí? El paciente hipertenso también tiene más riesgo de arteriosclerosis, ¿sí? Esa arteriosclerosis forma trombitos en la pared. El paciente obeso. Hemos dicho la inmovilización, muy importante, me estaba olvidando. Inmovilización, que el paciente le diga, no, acabo de hacer un viaje no sé, al Congo y estuve 5 días en un avión sentado sin moverme. Bueno, ese es un factor de riesgo. O el paciente que venga y que le diga, no, mira, yo justo la semana pasada me he operado la nariz y me han dicho que haga reposo y bueno, hace una semana que estoy en cama. Eso también es un factor de riesgo. O el paciente que venga y que les diga, yo trabajo en una oficina, yo estoy desde las 8 hasta las 5 de la tarde en la oficina acá en el centro y haciendo trabajo de administración en la computadora. Ese paciente no camina, no tiene una buena circulación. La inmovilización impide que la sangre vuelva hacia mi corazón y se quede en los miembros inferiores.
seguramente va a tener TBP y después puede tener un TEP. ¿Me van siguiendo o no? Sí, sí. Sí. Entonces puede ser por viajes prolongados, preguntarle si ha viajado hace poquito, cuánto tiempo. Puede ser por su propio trabajo de oficina, que lo obliga a estar sentado todo el día. Puede ser por un postoperatorio, que le han dicho que haga reposo. La edad también es un factor de riesgo siempre, chicos. No es lo mismo la circulación en nosotras que en pacientes viejitos que ya tienen un corazón que funciona menos, unas venas que tienen menos funcionamiento, con las válvulas venosas también más fallidas, por decirlo así, más desgastadas. Todos estos son factores de riesgo, y lo que es factor de riesgo para TEP es factor de riesgo para TBP. ¿Yo cómo hago? Porque he visto que lo dan así en la teórica. Bueno, yo sé que no es muy buena mi memotecnia, chicas, pero bueno, espero que les sirva. Yo siempre trato de armar mi memotecnia. Cuando hay muchas cosas, digo, bueno, no, acá tengo que armar algo porque después me olvido de la mitad de las cosas, ¿sí? Entonces, se habla de que ustedes tienen factores de riesgo de una elevada predisposición, o sea, que van a predisponer muy fuertemente a que su paciente haga un TEP, de moderada predisposición y de baja o leve predisposición, ¿sí? Entonces yo acá lo que he hecho es decir, bueno, los primeros que hemos visto son estos, FIAT, ¿sí? Fracturas de miembro inferior o cadera, el IAM, ¿sí? Estos dos hace menos de 3 meses, que el paciente le diga, no, mira, yo hace menos de 3 meses me caigo de la moto y me fracturo el peroné, ojo. O que le diga, no, mira, yo soy hipertenso y el mes pasado o hace menos de 3 meses he hecho un IAM y me han tenido que internar. Los antecedentes de ETEP, ya sea de que tiene una trombosis venosa profunda diagnosticada o de que ha tenido un TEP previo. Ay, chicas, se me cierra el power. Bueno, esperen. A ver si se grabó. Sí se grabó. Ay, no, se grabó a medio. Bueno. Entonces, no importa, les vuelvo a escribir. Perdón, chicas, pero no, yo no sé qué aprieto que hago que se cierre. ¿Ahí se está viendo o no? Sí. Sí. Bien, gracias. Entonces, los factores de riesgo hemos dicho que lo podemos ordenar de acuerdo a tengan una alta predisposición a dar TEP, una moderada predisposición o una baja predisposición. De la alta predisposición tenemos Fiat, la marca del auto, Fiat, bueno, ¿sí? Fractura de miembro inferior o cadera, el paciente con un GIAM previo, el paciente con antecedente de ET o el paciente con un traumatismo o cirugía de cadera o de abdomen hace poco. Los de factores de riesgo de moderada predisposición, ¿cuáles son? Cita. Así como una cita, una salidita. C de cáncer y de insuficiencia cardíaca congestiva. La T de la trombofilia, que le falte la antitombrina 3, que le falta el factor 5 de Leiden. A, la primera A de anticonceptivos o terapia hormonal. Y la segunda A de enfermedades autoinmunes, como el lupus, el síndrome antifosfolipídico, etc. Y de baja predisposición, todo lo que ya conocemos, paciente diabético, hipertenso, obeso, con inmovilizaciones prolongadas, etc. Más o menos, yo sé que no son las mejores hemotecnias, pero bueno, para que se acuerden, Fiat, cita y leve predisposición, ya todo lo que conocemos. ¿Ven que se me cierra? No sé qué pasa. Algo estoy apretando yo, chicas, que no me doy cuenta. Bueno, ya está, no lo voy a volver a escribir. ¿Queda claro o no, chicas? Sí. Sí. Tranqui. Bien, perfecto. Sí. No voy a volver a escribir, podemos. Diga. Ay, perdón, Isa. De lo primero era fractura, infarto y en la cirugía todo es menos de 3 meses. Exacto, hace menos de 3 meses. Bien, gracias. Perfecto, perfectísimo. Y en las últimas, que eran los de leve predisposición, que yo les decía diabetes, hipertensión, obesidad, inmovilización, tiene que ser una inmovilización por lo menos de 3 días o más. O sea, si ustedes me dicen, no, mira, yo ayer me acostó porque me dolió la cabeza todo el día, nada, es que por eso ustedes tienen riesgo de hacer un TEP y morirse, no. Es una inmovilización de 3 días o más, ¿sí? Dale. Perfecto. Cuadro clínico, ¿cómo se va a presentar este paciente? Chicos, es un cuadro clínico muy variado, es un cuadro clínico inespecífico, no hay algo que ustedes digan, tiene esto es típico del TEP. No, va a ser re difícil diagnosticar un TEP.
siempre es importante hacer una buena anamnesis. O sea, todos estos antecedentes que acabamos de estar 20 minutos viéndolo, son súper importantes preguntarlos porque es lo que a ustedes les va a permitir hacer el diagnóstico, porque en la clínica ustedes no van a tener nada que le diga, ah, bueno, ya está, con esto lo diagnostico. O sea que los antecedentes, los factores de riesgo, súper importantes. Y se puede presentar de 3 maneras, que ya les veníamos diciendo. Puede ser asintomático, el 50% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda tienen un TEP asintomático, porque la obstrucción es muy chiquita, entonces no llega a manifestarse con disnea, con desaturación o con tos o nada. Pero fíjense que un 50% de los pacientes con TBP ya pueden tener un TEP instalado. Puede presentarse también con un cuadro clínico bien brusco, bien agudo, ¿sí? Que van a tener acá un montón de cosas. Van a tener una disnea que va a ser bien súbita, ¿sí? El paciente hoy se levanta y de repente le falta el aire. No es un paciente insuficiente cardíaco que al principio tenía disnea cuando caminaba 5 cuadras, después cuando camina 2 y después cuando se viste. No, ya de repente el paciente sano hoy se levanta y disnea. Le falta el aire, le falta el aire, le falta el aire, ¿sí? Es un paciente que va a tener dolor en puntada. ¿Por qué dolor en puntada? Porque su pulmón, usted imagínense que están ocluyendo la arteria pulmonar. Si yo ocluyo la arteria pulmonar, no permito que la sangre le llegue a todo mi parénquima pulmonar, al alveolo, al tejido intersticial, a todo lo que está en el pulmón. Entonces se empieza a necrosar, se empieza a infartar este pulmón, ¿sí? Entonces pueden tener un dolor en puntada. Si bien el dolor en puntada es típico del derrame pleural, piensen que lo pueden tener porque puede ser un infarto bien periférico, ¿sí? No en el centro, sino más cerquita de la pleura, que puede estar generando el dolor. El paciente va a tener desaturación. Esto es típico, chicos, no nos cuesta nada. Llega el paciente y le ponen el saturómetro en el dedo y en menos de un minuto tienen su saturación. Desaturación, cuando tengo una saturación de oxígeno menor al 94%, ya presten atención, ¿sí? O sea, fíjense que el paciente no es que está con insuficiencia respiratoria aguda porque su saturación es por debajo de 60, no, o sea, es apenita, en vez de 98 tiene 94. Fíjense que va a ser difícil hacer el diagnóstico, ¿sí? Puede tener tos seca, una tos seca, que ustedes a lo mejor dicen, ah, no, te paciente está con una gripe, está con una neumonía. No, puede ser un TEP también, ojo, puede ser un TEP. O sea, todo puede ser. ¿Entienden lo que les quiero decir? Va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Las dos van a estar aumentadas. Es todo como muy inespecífico. ¿Qué va a ser importante buscar en este paciente que tiene esta clínica? Así que yo no sé si es una neumonía o si es un derrame o si es una crisis hipertensiva, que no sé qué tiene. Va a ser importante mirarle las piernas. Miro las piernas, busco signos de trombosis venosa profunda. Veo si mi miembro inferior está edematizado, si está eritematoso, o ya cianótico, capaz que está cianótico, ¿no? Puede estar cianótico si ya le falta el oxígeno, puede estar con una cianosis. Me fijo también si está frío, lo toco, está frío, tiene disminuida la temperatura, tiene menor cantidad de vello que el miembro contralateral, ya está con trastornos del trofismo. Le toco y le duele, le aprieto la pantorrilla y le duele, ¿sí? Son todos signos de TBP. Miren la pierna al paciente, no les cuesta nada, levantan el pantalón y le miran las pantorrillas. O sea, es muy sencillo todo lo que hay que hacer. El único tema, lo difícil, es acordarse y pensar que puede ser una TBP con un TEP. O también se puede presentar, como decía, creo que vos decías recién, Cami o Belu, ¿quién decía? Que podía tener una presentación más crónica, más progresiva, ¿sí? Que acá el síntoma típico va a ser la disnea, la falta de aire, ¿sí? Va a tener una disnea progresiva, que va a ir empeorando de a poquitito, y que sí, y que también puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca, o sea que más vale que yo le haga un ecodoppler, me fije si es hipertenso, si no tiene factores de riesgo para una insuficiencia cardíaca, y bueno, pensar que si no los tienen puede ser un TEP de instalación progresiva. ¿Sí? Esto es secundario a la hipertensión pulmonar, como muy bien dijeron ustedes, ¿sí? La misma hipertensión pulmonar hace que haya un mal intercambio gaseoso, ¿sí? Que pase poco oxígeno al pulmón y que se acumule dióxido y va a ir generando una disnea progresiva. ¿Me van siguiendo? Yo pensé que era al revés, o sea que el TEP, este TEP, digamos que es crónico, es el que me va a producir la hipertensión pulmonar. Es que puede ser al revés o puede ser por una hipertensión pulmonar. O sea, o el TEP te puede dar una hipertensión pulmonar o la hipertensión pulmonar te puede dar un TEP. Cualquiera de las dos.
pero va a ser un cuadro más bien crónico, ¿entendés? No va a ser un paciente que te va a venir con la falta de aire que le apareció recién, que tiene una desaturación, que tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha, que ya lo vamos a ver. Va a ser un paciente que va a tener una clínica bien tranquila y bueno, vos ahí vas a estudiar. Está con hipertensión pulmonar, ¿qué le está causando? ¿Un TEP, un esto o un otro? O está con un TEP que le causa la hipertensión pulmonar. Puede ser de cualquiera de las dos maneras, ¿entendés? Sí, sí, perfecto. Bien, genial. Entonces, 3 formas de presentación. Puede ser asintomático, puede tener una clínica bien brusca o puede ser más bien progresivo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a tratar de dividir la clínica de acuerdo al grado de obstrucción que tiene mi paciente en su arteria pulmonar, ¿sí? Ya vamos a ver, nosotros después vamos a hacer, no sé si se sigue presentando, nosotros vamos a hacer después los diferentes estudios complementarios y vamos a ver que podemos llegar a determinar, que tenemos que determinar qué tan obstruida está la arteria. Y en base a eso, la clínica va a ser correlativa. Si yo tengo muy poquitita oclusión, o sea, penitas, tengo un trombo pequeñito que no me da un infarto pulmonar masivo, y bueno, la clínica va a ser más tranquila. Pero si yo tengo un trombo gigante, un émbolo gigante que me obstruye toda la arteria pulmonar, y bueno, ahí sí va a ser una clínica más importante, ¿sí? Entonces, según el grado de obstrucción, nosotros podemos hablar de un TEP leve, un TEP moderado y un TEP masivo. Moderado o submasivo se le dice también al moderado, y ya un TEP masivo. ¿De qué va a depender esto? De qué tan obstruida tenga la arteria pulmonar. Si el paciente tiene una obstrucción menor al 30% de la arteria pulmonar, hablamos de un TEP leve, y su mortalidad es muy baja, es menor al 1%. O sea, no es tan grave, no me asusto tanto con este paciente. En el TEP submasivo, ya la obstrucción de la arteria va de entre el 30 al 50%, ¿sí? Puede llegar a tapar la mitad de la arteria pulmonar. Y acá la mortalidad, si es un poquitito más alta, va de entre el 1 al 15%, ¿sí? Y en el TEP masivo, la obstrucción supera el 50% de la luz de la arteria pulmonar y la mortalidad es mayor al 15%. Este paciente ya lo tengo que tratar porque se mueren, ¿sí? O sea, es importante. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Cómo yo voy a decir, bueno, yo pienso que este paciente puede tener un TEP leve porque tiene tal y tal cosa, o no, yo ya pienso que tiene un TEP masivo porque tiene esto y esto y esto? Bueno, de acuerdo a la clínica, el TEP leve va a tener lo que dijimos recién, las 3 Ds, disnea, dolor en puntada, desaturación, la tos, puede tener los signos de TBP presente que los tengo que buscar, ¿sí? Pero son pacientes a los cuales cuando yo ausculte no voy a encontrar nada, cuando le hago una placa de tórax no voy a encontrar nada y con eso voy a poder decir, bueno, no es una neumonía, voy a hacerlo una tomografía con protocolo para TEP para quedarme tranquilo, pero es como que va despacito. Ahora, el TEP submasivo, yo acá voy a tener todo lo que acabo de nombrar, pero además ya voy a tener agregado una disminución de la fracción de eyección. Eso es lo que ustedes pueden medir con el ecocardio. Entonces, si ustedes le hacen un ecocardio al paciente y ven que su fracción de eyección está disminuida, ¿sí? Ya piensan que es un TEP moderado o submasivo. El TEP masivo ni siquiera me va a hacer a mí falta hacer el ecocardio para darme cuenta de si está o no disminuida la fracción de eyección, ¿sí? El TEP masivo va a tener clínicamente manifestada su insuficiencia cardíaca derecha. Se manifiesta como una insuficiencia cardíaca derecha y esto es lo que yo quiero con lo que se queden, chicas. Signos de insuficiencia cardíaca derecha que ustedes le van a decir, mi paciente tiene un TEP masivo, lo tengo que tratar ya, ¿sí? Porque a este paciente ustedes tienen un poco más de tiempo para estudiarlo. Digo, bueno, lo ausculto, no escucho nada en sus pulmones, le hago una placa de tórax, no es una neumonía, bueno, le puedo pedir una tomografía o le puedo hacer un ecocardio, etcétera, etcétera. El paciente submasivo, yo voy a ver que tiene la clínica, pero que no es una neumonía y que cuando le haga el ecocardio va a tener una fracción de eyección disminuida.
no está muy disminuida porque no llega a manifestarse clínicamente con lo que es la insuficiencia cardíaca derecha. Si el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca derecha, yo ya sé que esto es algo masivo y que lo tengo que tratar ya, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos signos de insuficiencia cardíaca derecha? ¿Qué se les ocurre? Ya lo vieron con Nata. Disnea, ingurgitación yugular, Perfecto. edema de miembros inferiores, pero no sé si aparece sola. No, ¿por qué? Porque el edema y la cardiomegalia, ¿sí? Que se dan en las pacientes Son con insuficiencia crónicos. cardíaca son crónicos, claro, son fenómenos crónicos. Esta es una insuficiencia cardíaca derecha aguda, ¿sí? Aguda, de ya. Pueden tener, sí, lo que vos has dicho, la ingurgitación yugular, que va a ser bilateral, entonces ahí ustedes ya piensan que es algo cardíaco, ¿sí? Pueden tener una hepatomegalia, que como es aguda, o sea, el agrandamiento del hígado es agudo de manera brusca, va a ser dolorosa, ustedes van a palpar el hipocondrio derecho al paciente y le va a doler, van a notar el agrandamiento del hígado con dolor, dolor a la palpación, ¿sí? Puede tener también cianosis, ¿sí? Puede tener el reflujo hepatoyugular positivo. Fíjense que hay muchas cosas para estudiar. Si ustedes ven que el paciente llega así, con insuficiencia cardíaca derecha, ustedes ya saben que es un TEP masivo, ¿sí? Y en base a eso van a hacer un tratamiento mucho más agresivo, mucho más importante, porque acá la arteria ya está tapada en más de su 50%. O sea que no la voy a poder desobstruir con un simple anticoagulante, voy a tener que darle algo mucho más masivo. Una vez que ustedes ya han visto las diferentes formas de presentación de acuerdo al grado de obstrucción, ¿sí? Siempre acuérdense, chicas, acuérdense de esta diapositiva, ¿sí? O a ver, sí. Acuérdense de esto, de que se les puede presentar, ¿dónde tengo el resultado? De que se les puede presentar así, las 3D, la tos y los signos de trombosis venosa profunda, o de que ya se les puede presentar como una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Porque en base a eso ustedes van a poder hacer un tratamiento muy distinto. El paciente que tiene un TEP submasivo es más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque ustedes en este ni es muy, ni es tan. O sea, no le pueden hacer un tratamiento recontra agresivo porque el paciente se va a pasar para el otro lado, va a empezar a tener hemorragias y se puede morir por un shock hipovolémico, pero tampoco le pueden tratar solo con un anticoagulante, porque por ahí se quedan cortos y al día el paciente se termina de obstruir completamente su pulmón, hace un infarto pulmonar y se muere. Entonces, el más difícil es el submasivo. Hagan un ecocardio. En la mayoría de los hospitales o de los centros de salud tienen el ecocardio, no es algo muy complicado, a menos que ustedes estén en el interior, en un CAPS, en Amaicha, haciendo un rural. Bueno, ahí sí, van a tener que derivar al paciente o hacer un examen mucho más exhaustivo para saber qué van a hacer con este paciente que no tiene ni un leve ni un masivo. Pero si no, hagan un ecocardio, no les cuesta nada. En el centro de salud hay ecocardio, ustedes van a rendir en el centro de salud, hay ecocardio para hacer. Entonces, digan, yo le pido un ecocardio a mi paciente, hago interconsulta con cardiología y pido que por favor le hagan ya un ecocardio, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Y todo esto signos de insuficiencia cardíaca derecha para que los tengan en cuenta. Entonces, yo ya vi todas las manifestaciones que pueden tener el TEP. No hay algo característico, son muchas cosas inespecíficas. ¿Qué paso a hacer yo? Paso a hacer lo que es la famosa escala de Wells. Esta escala de Wells a mí me evalúa la probabilidad clínica de que mi paciente está haciendo un TEP. ¿Sí? Yo con esta escala de Wells lo que voy a poder hacer es puntuar a mi paciente y ayudar a tener un diagnóstico un poquito más específico en base a la clínica, sin haber hecho ningún método complementario todavía, ¿sí? Entonces evalúa la probabilidad clínica de que mi paciente tenga un TEP, ¿sí? ¿Y qué se estudia? Bueno, se estudian todas estas variables y van a ver que tienen diferentes puntajes, ¿sí? Tenemos la primera variable. Uy, quería poner un resaltador. Esperen. Acá. La primera variable son signos y síntomas de TBP y esto a mí lo segundo me gusta decirlo más así, TEP como primer diagnóstico de sospecha. O sea que para ustedes lo que están viendo en su paciente tenga altas chances de ser un TEP. Que ustedes no digan, ay, no sé si este es un TEP o es una neumonía.
O, ay, no sé si este paciente es un TEP o es una insuficiencia cardíaca agudizada. Cuando ustedes ya lo dudan, este ya no cuenta como puntaje. Pero cuando ustedes dicen, no, che, yo, por lo que le estoy viendo, para mí de papa es un TEP, porque además el paciente tiene tal antecedente y ha tenido un viaje hace poco y toma anticoagulantes un montón, toma anticonceptivos un montón y además no hace ejercicio. Entonces, para mí esto sí o sí es un TEP, listo, ahí cuentan otro puntaje. Entonces, signos y síntomas de TBP, que para eso ustedes van a tener que mirar y palpar la pantorrilla de su paciente, buscar el edema, la cianosis, la falta de vello, la frialdad en la piel, el dolor a la palpación de la pantorrilla, y el TEP como primer diagnóstico de sospecha, que ustedes en la cabeza piensen que es lo primero que puede ser un TEP. Estos dos son los que tienen más puntaje, fíjense que tienen 3 puntos cada uno. ¿Cuál es el siguiente? Lo siguiente que vamos a ver es una taquicardia, frecuencia mayor a 100, o que el paciente le diga a ustedes que ha tenido una inmovilización por más de 3 días o una cirugía previa en el mes anterior. Que diga, no, mira, yo he estado 3 días en cama porque me he sentido muy enfermo o porque me lo han indicado, o que les diga, no, lo que pasa es que yo he tenido una cirugía hace una semana. En el último mes, él tuvo una cirugía. Esos dos ya tienen un puntaje de 1,5. Al igual que el antecedente de ETEP, de enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Que puede ser un TBP o un TEP. Que ya tenga un diagnóstico de TBP o que les diga que él ha hecho antes un episodio de TEP. Esos tres miden 1,5, ¿sí? Entonces, la taquicardia, la inmovilización y el antecedente. Yo digo TIA, taquicardia, inmovilización y el antecedente de TEP, ¿sí? Después, lo que es hemóptisis y cáncer, que ya se haya sido tratado o que sigue en tratamiento, que le estén haciendo una quimio o que se la hayan terminado de hacer hace poco, hace menos de 6 meses, juntos con la hemóptisis, valen un punto, ¿sí? Entonces, los dos primeros son, acuérdense de la letra T, ¿sí? Signos de TBP y el TEP como primera sospecha, ¿sí? Esos dos valen 3 puntos. Los que valen 1,5 son TIA, ¿sí? Taquicardia, inmovilización o cirugía y antecedentes de TEP. Y los que valen 1 punto son la hemóptisis y el cáncer. Van a sumar todos esos puntajes de acuerdo a lo que tenga o no su paciente y van a decir, bueno, la probabilidad clínica de mi paciente es baja porque tiene 2 puntos o menos, intermedia porque yo sumé y me dio entre 2 a 6 puntos, o alta porque lo que yo sumé da más de 6 puntos. ¿Me van siguiendo o no, chicas? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, una vez que yo hago la escala de Wells, y digo, mi paciente tiene una baja probabilidad porque tiene menos de 2 puntos, tiene una probabilidad moderada o intermedia, porque tiene entre 2 a 6 puntos, o tiene una alta probabilidad, porque el puntaje de la escala de Wells me dio más de 6 puntos, ¿sí? ¿Para qué hago esto yo? Para ver cómo voy a continuar estudiando a mi paciente. Si yo tengo un paciente con baja o intermedia probabilidad clínica de que sea un TEP, lo primero que voy a hacer es pedir el famoso dímero D. Pero si mi paciente ya tiene una alta probabilidad clínica cuando yo le estudio la escala de Wells, tiene más de 6 puntos, yo lo primero que voy a hacer es una tomografía con protocolo para TEP. Y no es que yo quiera escribir todo esto, sino que así se piden. Si a ustedes les preguntan en el examen qué piden para diagnosticar un TEP, dicen así, no digan una TAC, no. Tomografía con protocolo para TEP, ¿sí? Es una tomografía que se hace con contraste, donde van a estudiar todo lo que es la ventilación y la perfusión, o sea que sí o sí la tienen que decir así porque tienen sus cositas específicas a la hora de realizar, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí la escala de Wells? Para esto, para ver si mi paciente tiene una baja probabilidad clínica, menos de 2 puntos, o una intermedia probabilidad clínica, entre 2 a 6 puntos, donde yo ya sé que mi primer método complementario a pedir va a ser el dímero D, o fijarme si mi paciente ya tiene una elevada probabilidad clínica porque me dio más de 6 puntos, directamente paso a hacerle la tomografía con protocolo para TEP, ¿sí? Vamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Y acá está este algoritmo, que esto es
lo más importante, o sea, esto lo tienen que saber, junto con los factores de riesgo, es la papa, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar nosotros? Bueno, el algoritmo diagnóstico va a ser así. Sospecha de clínica de TEP. El examen físico, si yo no tengo para hacerle una tomografía, o no sé, estoy en Amaicha, le voy a hacer el electro, la placa de tórax, es decir, con la escala de Wells, listo, mi paciente tiene una elevada probabilidad clínica, ¿verdad? Vamos a hacer con amarillo así se note bien. Determino la escala de probabilidad clínica que se hace con la escala de Wells o con la de Ginebra. A ustedes les van a preguntar la de Wells, no la de Ginebra. La de Ginebra es lo mismo que la de Wells, pero tiene en cuenta algunos datos de laboratorio como los glóbulos blancos, la saturación de oxígeno, etc. Ustedes sepanse la de Wells. Determino la probabilidad clínica. Escala de Wells. Me da probabilidad alta, más de 6 puntos. Listo. Yo a este paciente ya le empiezo a hacer una anticoagulación precoz, le doy un bolo de heparina y ya le pido una tomografía. Tomografía de tórax con protocolo para TEP. Ahora, si mi paciente tiene una baja o intermedia probabilidad clínica, baja, menor de 2, intermedia, entre 2 a 6 puntos, lo primero que hago es pedirle el famoso dímero D. Si ese dímero D a mí me da normal, me da menor a 500 nanogramos por mililitro, ¿sí? Lo normal es que esté por debajo de 500 nanogramos, listo, yo descarto el TEP, me quedo tranquila y sigo buscando otras causas. Pero si el dímero D me da alto, por arriba de 500 nanogramos por mililitros, yo ya tengo que pasar a pedir una tomografía. Fíjense que a mí el dímero D no me confirma el diagnóstico de TEP, o sea que yo no lo puedo empezar a tratar ya, pero sí me da una elevada sospecha, con lo cual yo tengo que pedirle a mi paciente una tomografía de tórax. Y si el dímero D me da negativo, me da bajo, me da normal, yo puedo descartar el TEP en un paciente que tiene una baja probabilidad o intermedia probabilidad clínica. Entonces, el dímero D sí me sirve para descartar, para decir, listo, no es TEP, pero no me sirve para confirmar. Porque si a mí me da alto, yo tengo que sí o sí pasar a pedirle la tomografía, no le puedo tratar de uno. Bueno, ahora, una vez que yo pido la tomografía, me fijo, esta tomografía es positiva, tiene todos los signos típicos de un TEP, listo, hago el tratamiento, inicio el tratamiento. Pero si es dudosa, si a mí no me deja tranquilo, no termino de entender bien qué es lo que estoy viendo, el segundo método complementario a pedir va a ser un Doppler de miembros inferiores, ecodoppler a color de miembros inferiores. ¿Para qué, chicos? Para buscar el TBP. Hemos dicho que en el 85% de los casos, la etiología de mi émbolo, que me está dando el TEP, es una trombosis venosa profunda. Entonces, de una paso a hacer el ecodoppler de miembros inferiores, que además no me cuesta nada porque lo puedo hacer ahí nomás, ¿sí? Si ese ecodoppler me da positivo, tiene todos los signos de una TBP, listo, vengo y lo trato a mi paciente. Pero si me da negativo, no puedo descartar, tengo que pasar a hacer un último estudio, que es la famosa angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar, que me va a permitir estudiar los vasos del pulmón de mi paciente, es el único estudio que a mí me permite descartar el TEP. Si a mí me da positiva la angiografía, vengo y lo trato, pero si me da negativa, lo puedo descartar, ¿sí? Fíjense que yo con la TAC, si me daba dudosa, no lo puedo descartar, sí o sí le tengo que hacer un ecodoppler. Si el ecodoppler me da dudoso, tampoco lo puedo descartar, sí o sí le tengo que hacer una geografía. La única que me permite decir, listo, acá yo termino y me quedo tranquila de que no es un TEP, es la angiografía en el paciente que tiene alta probabilidad clínica o el dímero D, como hemos dicho recién, en un paciente que tiene baja probabilidad clínica. ¿Vamos bien o no? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? La TAC dijiste era con protocolo para TEP, que era, o sea, un angio TAC, digamos. Exactamente. TAC con protocolo para TEP. Así se pide. ¿Alguna otra duda? Lo que vamos a ver en la tomografía básicamente es la arteria tocada, ¿verdad? Vamos a ¿O algo ver más? cómo se hace con contraste. Eso es lo que ahora les muestro, les puse un par de fotitos así veamos. Pero lo que se ve Ah, bien, es perdón. la falta de relleno del contraste. Como ustedes tienen un émbolo ahí en la luz de la arteria que está impidiendo el pase de la sangre, cuando el contraste llegue con la sangre hasta ahí, van a ver que el contraste llega hasta ahí y el resto no se ve más, porque no puede pasar. Va a haber una falta de relleno, así se le dice, falta de relleno, porque el contraste no puede pasar y no termina de rellenar todos los vasitos. Bien, bien. Perfecto. Y ahí en el algoritmo que nos mostraste tenía como un asterisco el ataque y estaba el centellograma. O sea, eso es como que si no podemos hacer TAC, hacemos Eso, centellograma.
Exactamente, eso también ahora les muestro un poquito más de cada método, pero sí. El centellograma, primero que el centellograma siempre tiene que ser ventilación y perfusión. O sea, ustedes con el centellograma pueden o estudiar solo la ventilación del pulmón o pueden estudiar la perfusión, o sea, ver los vasos del pulmón. Bueno, cuando ustedes pidan un centellograma porque sospechan de TEP, tienen que pedirlo en las dos imágenes, en ventilación y en perfusión, para ver toda la vía aérea y para ver toda la irrigación del pulmón. ¿Y a quiénes les pedimos un centellograma? A estos pacientes que aparecen acá. Fíjense que dice, pacientes con alergia o anafilaxia. ¿Por qué? Porque yo la TAC con protocolo para TEP la hago con contraste. Entonces, si mi paciente es alérgico al contraste, al yodo, no le puedo hacer una TAC, le hago un centellograma. Paciente con falla renal grave. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar contraste yodado a un paciente que es insuficiente renal. ¿Cómo hace mi paciente con insuficiencia renal para eliminar después de ese contraste si él tiene una falla renal de base? Ese paciente, o sea, yo siempre antes de hacerle la TAC con protocolo para TEP, le tengo que venir y le tengo que hacer a mi paciente un laboratorio donde yo pueda ver su urea y su creatinina, ¿sí? Porque si me da urea y creatinina muy alta y indicándome que está con una insuficiencia renal, no le voy a poder hacer la TAC, le voy a pasar a hacer el centellograma. Y por supuesto en las embarazadas, en las que está totalmente contraindicada el contraste. Y bueno, mieloma múltiple, que eso no le van a preguntar para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando tengo alergia al contraste, cuando mi paciente es insuficiente renal o cuando mi paciente está embarazada. Ahí pido un centellograma, ventilación, perfusión, BQ, en vez de una tomografía con protocolo para TEP, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, repito Y, una vez, sí. perdón, que sea... Ay, perdón, que No, siga interrumpiendo. no, decime. Sí, No hay problema. sí. Donde dice, o sea, se indica, bueno, el bolo de Parina, si no hay contraindicación, si habría contraindicación, ¿qué le damos? Y si hay contraindicación, no le vas a poder dar el bolo de heparina. Vas a tener que fijarte de hacer un tratamiento quirúrgico, sacarle el émbolo a través de una cirugía. No le vas a poder anticoagulante, no le vas a poder dar fibrinolítico, ¿sí? Vas a tener que desobstruir esa arteria pulmonar de otra manera que no sea con anticoagulantes. Que ya lo vamos a ver también, esa es parte del tratamiento. Ya lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso de indicar bolo de heparina? Quiere decir que ustedes, chicas, cuando tienen una alta sospecha de que es un TEP, o sea, ustedes hacen la escala de Wells, le da más de 6, es re importante la escala de Wells, chicas, porque ustedes con la misma anamnesis ya pueden decir, este paciente tiene más de 6 puntos, listo, tengo alta sospecha, tienen que empezar lo que es la anticoagulación precoz. Empiezo ya a pasarle anticoagulantes a mi paciente, ya. Si después los tengo que suspender, listo, los suspendo, pero ya. ¿Por qué? Porque se ha visto que darle anticoagulantes precozmente mejora muchísimo la mortalidad de mi paciente, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual, ya lo vemos con el tratamiento. Bueno, entonces, repito una vez más el algoritmo porque me parece súper importante. Vengo yo, se me presenta un paciente con toda la clínica que ya hemos dicho, sospecho de un TEP, ¿sí? Hago la escala de Wells para evaluar bien esa probabilidad clínica, determino con la escala de Wells y digo, bueno, mi paciente tiene una alta probabilidad clínica, perfecto. Empiezo a pasarle anticoagulante, parina en bolo, y al toque vengo yo y le pido la tomografía. Si esa tomografía me es positiva, veo la falta de relleno de la arteria pulmonar, veo que no se termina de ver, etcétera, etcétera, listo. Es positiva, ya vamos a ver qué significa que sea positiva, inicio el tratamiento para TEP. Empiezo a tratar, ya vamos a ver con qué. Ahora, si esa tomografía es dudosa, yo la veo y digo, no estoy muy segura de que esto sea un TEP, no puedo descartarlo, sino que sí o sí tengo que pasar a hacer el segundo estudio, que es un ecodoppler a color de miembros inferiores. ¿Para qué? Para buscar una TVP, una trombosis venosa profunda, que es la causa más frecuente de un TEP. Si ese ecodoppler me da positivo, listo, perfecto, vengo y inicio tratamiento para TEP. Pero si me da negativo o dudoso, yo no sé muy bien si es o no es, no puedo descartar. Tengo que venir y hacer el tercer estudio, que es la angiografía pulmonar. Esa angiografía pulmonar, si me da positiva, vengo y trato el TEP, inicio tratamiento para TEP. Y si me da negativa, ahí recién yo puedo decir, listo, no es TEP y descarto. Ahí recién. En un paciente que yo empecé hablando que tenía alta probabilidad clínica. Ahí recién, después de haber hecho la TAC, el ecodoppler de miembros inferiores y la angiografía, con la angiografía puedo descartar. Ahora, ¿qué pasa si a mí mi escala de Wells me da una baja, menos de 2 puntos, o intermedia probabilidad clínica, entre 2 a 6? El primer estudio que voy a pedir no es la TAC, es el dímero D.
Pido el dímero D, ¿por qué, chicas? Porque el dímero D tiene un elevado valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dímero D a mí me da negativo, me va bajo, menor a 500 nanogramos por mililitro, yo puedo descartar el TEP. Siempre hablando de un paciente que tiene baja probabilidad clínica. El que tiene alta probabilidad clínica le toca hacer el ATAC directamente. El que tiene baja o intermedia probabilidad le pido el dímero D, si me da normal, lo descarto. Pero si me da alto, no lo confirmo. No lo puedo iniciar, no le puedo empezar el tratamiento, no le puedo dar heparina, bla, 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 no. Si me da alto, tengo que venir sí o sí a hacerle la tomografía y seguir el resto del algoritmo diagnóstico. ¿Queda claro esto? ¿Bien? Sí, Isa. Perfecto, fantástico. Sí. Excelente, excelente. Bueno, acá les quería hablar un poquitito nada más de lo que es métodos complementarios, ¿sí? ¿Qué otros métodos complementarios puedo pedir? Y bueno, puedo pedir un laboratorio, ¿sí? Donde voy a ver, ya habíamos dicho que pido función renal, urea y creatinina para ver si le voy a poder hacer la TAC. Voy a pedir glóbulos blancos. ¿Por qué glóbulos blancos? Y bueno, para descartar otra enfermedad. Capaz que los glóbulos blancos me dan altísimo y me parece que esto más que un TEP es una neumonía, por ejemplo. Voy a pedir el famoso dímero D en los pacientes que tienen una baja o intermedia probabilidad clínica. ¿Sí? ¿Qué es el dímero D, chicas? El dímero D es un producto de degradación de la fibrina. Es un PDF. Es un producto de degradación de la fibrina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener, esto va a tener un elevado valor predictivo negativo, ¿sí? La importancia de esto es que tiene un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Es un producto muy sensible, ¿sí? Si el dímero D me da alto, listo, es porque algo está mal. Es sensible, pero inespecífico. ¿Por qué? Porque me puede dar alto y se puede estar elevando por un montón de causas. Puede ser por el TEP, no lo sé, por eso yo después voy a pedir una tomografía. Puede ser porque mi paciente tiene un cáncer presente, o porque mi paciente tuvo un traumatismo importante, o porque mi paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio, porque está con un sangrado. O sea, fíjense todas las situaciones que puede elevar el TEP, el dímero D, perdón. Fíjense todas las situaciones que puede elevar este dímero D. ¿Sí? Si se eleva, listo, yo ya sé que hay algo que está fallando, tiene una sensibilidad del 85%, o sea que es muy sensible, yo ya sé que algo está mal en mi paciente, tiene una sensibilidad muy elevada. El tema es que es poco específico, entonces yo no puedo confirmar un TEP solo con el dímero D, sí o sí tengo que pedirle después una tomografía. Es un producto de degradación de la fibrina, ¿sí? ¿Y cuándo voy a decir yo que mi dímero D es positivo? Cuando yo tenga un dímero D mayor a 500 nanogramos por mililitro. Si me da dímero D mayor a 500 nanogramos por mililitro, voy y le pido la TAC, ¿sí? Porque esto es positivo. Si me da menor a 500 nanogramos por mililitro, puedo descartar el TEP. Entonces, en el laboratorio, urea y creatinina para ver si le voy a poder dar el contraste, glóbulos blancos para hacer otros diagnósticos diferenciales, el dímero D en el paciente con baja o intermedia probabilidad clínica. Puedo pedir también lo que es el BNP o pro-BNP. ¿Qué es el BNP? ¿Alguna se acuerda qué es el BNP? Capaz que más casi se los nombró. Es El partido nervioso cerebral. Excelente, se llama así y no sé por qué le ponen ese nombre porque solo te hace confundirte porque en realidad no lo libera el cerebro, lo libera la aurícula. Entonces, cuando vos tenés un BNP elevado, vos ya sabés que tu paciente está con una falla cardíaca, está fallando el ventrículo derecho. Para eso yo le pido el BNP, ¿sí? Me indica disfunción del ventrículo derecho. Y puedo pedir también, voy a borrar esto si me entra, puedo pedir también las troponinas. ¿Sí? La troponina T y la troponina I. ¿Sí? Puedo pedir las dos troponinas. ¿Por qué? Porque si mi paciente, más que una falla de ventrículo derecho, ya tiene un infarto de ventrículo derecho, ambas van a estar elevadas, ¿sí? Entonces yo con estas dos troponinas puedo decir mi paciente ya tiene un infarto cardíaco a causa de su TEP o todavía no. El BNP me indica a mí falla, disfunción del ventrículo derecho. Algo no está funcionando en el ventrículo derecho. Pero infarto, yo lo constato ya con troponinas. Es distinto una falla que un infarto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia o no? No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Bien, perfecto.
¿Qué más puedo pedir? Puedo pedir una gasometría arterial. Generalmente no se pide, pero puedo pedir una gasometría arterial. ¿Qué voy a encontrar yo? Chicas, ¿qué piensan ustedes que va a tener este paciente si estamos hablando de que es un pulmón que tiene a nivel de su arteria un trombo acá estancado que impide que la sangre pase? ¿Cómo van a estar sus gases? ¿Cómo va a estar su oxígeno y su dióxido de carbono? La sangre es la que trae el oxígeno. Si la sangre no puede pasar, ¿cómo vamos a hacer? El oxígeno seguramente va a estar disminuido, va a tener una presión de oxígeno disminuido, va a estar con una hipoxemia, porque la arteria que me está trayendo la sangre oxigenada está tapada, está estancada, no permite el pasaje de la misma. Y el dióxido de carbono, que debería liberarse y salir, no puede liberarse porque la sangre no fluye. Entonces empiezo a acumular y acumular y acumular dióxido de carbono. Voy a tener una hipoxemia con una hipercapnia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Perfecto. Obvio que esto va a ser en un TEP importante. El paciente que tiene un mini TEP asintomático, leve, que tiene menos del 30% de la arteria obstruida, no va a tener toda esta alteración gasométrica. Los gases demoran un poco en alterarse, por suerte, ¿sí? Entonces, el paciente que ya tenga una obstrucción importante puede encontrar esta hipoxemia con hipercapnia en su gasometría. ¿Qué más puedo pedir? Puedo pedir dos métodos complementarios, que es radiografía y electrocardiograma. Esos dos métodos complementarios, chicos, es como que, a ver, sinceramente, mucho no sirven. No sirven mucho. El tema es que, bueno, ustedes dentro de 2 años o el año que viene van a estar haciendo un rural que les puede tocar en el CAPS de Amaicha, de Lule, o les puede tocar acá en, no sé, en el Carrillo, en el Yerbabuena, que tienen de todo. Pero si a ustedes les toca en lugares donde no tienen nada más que un electro y una placa de tórax, y bueno, van a tener que usar eso y poder identificar qué es lo que están viendo. Entonces, si ustedes piden una radiografía de tórax, tienen varios signos que tienen que identificar. El primero es el signo de Westenberg. ¿Qué es esto? Va a ser una radiolucidez bien focalizada. Chicos, miren este pulmón y miren esto. Fíjense que acá este está como mucho más limpito. ¿Ven que está como negro? No tiene toda la trama vascular que este sí tiene, ¿sí? Bueno, eso es una radiolucidez focalizada o aumento de la transparencia. ¿Por qué es eso? Porque está reducido el volumen sanguíneo. Seguramente yo acá tengo el trombo, la sangre no puede pasar, entonces no veo los vasitos que se ven en este pulmón, sí. Tengo una reducción de la trama del volumen sanguíneo. Es una oligoemia bien focalizada. Se ve como un aumento de la transparencia pulmonar. Ese es el signo de Westermarck. Siguiente signo, esto que estamos viendo acá es la famosa joroba de Hampton. Es la famosa joroba de Hampton. Fíjense ¿qué indica primero que nada? Esto es una radioopacidad. Ustedes van a buscar algo blanquito. Es una radioopacidad que tiene una forma triangular, ¿sí? ¿Ven acá? La base del triángulo apunta hacia la pleura y el vértice apunta hacia el hilio pulmonar. Eso ya me está indicando que yo tengo una zona infartada. Acá yo ya tengo una zona del pulmón con infarto, ¿sí? Estuvo tanto tiempo sin recibir sangre a causa del TEP que se terminó necrosando, infartando ese tejido pulmonar, esa zona. Esa es la joroba de Hampton. El próximo signo, ¿qué es esto de acá? Acá tenemos el signo de la palla. El signo de la palla es ver una arteria pulmonar dilatada. Ven que ustedes acá ven como, no sé si llegan a ver acá, pero como un vasito bien anchito. Esto no es normal que ustedes lo vean. Se ven como un vaso bien ancho. Eso es una dilatación de la arteria pulmonar que se da como consecuencia a la obstrucción. O sea, si ustedes tienen un vaso que acá está obstruido y la sangre viene y se acumula y se acumula y se acumula porque no puede pasar, obviamente se va a terminar distendiendo el sector que está antes de la obstrucción, ¿sí? Entonces, ese es el signo de la palla, una dilatación de la arteria pulmonar. Y hay otro signo que también lo ven acá, que es el signo, signo de Fleischner, que es básicamente ver la amputación de la arteria pulmonar. O sea, fíjense que acá ya no se ve más, donde yo les pinto con celeste, ahora lo borro. Fíjense que ahí se ve como
Una radiolucidez, una zona negrita bien delimitada, que es porque ahí se amputa la arteria pulmonar que venía llegando, ¿sí? O sea que yo ahí ya tengo el émbolo que me está obstruyendo la arteria. ¿Se entiende o no? ¿Mm? Sí, sí. Bien, son muy difíciles de ver, son signos infrecuentes, son signos que, a ver, lo hacen cuando no tienen otra cosa para estudiarlo, ¿sí? Entonces, signo de Westenberg, que hemos visto, es la oligoemia bien focalizada. Joroba de Hampton, que es el infarto pulmonar, ¿sí? Que tiene la forma triangular. Y el signo de la palla y signo de Fleischner. Signo de Fleischner es la amputación de la arteria pulmonar y el signo de la palla es la dilatación de la arteria pulmonar, ¿sí? Se ve como bien aumentado ese tamaño de la arteria pulmonar. Bien, perfecto. A ver, aguántenme un segundo, chicas. Bien, perfecto. Chicas, vamos a terminar de ver esto de diagnóstico y yo les voy a pasar grabado lo que es el tratamiento de TEP, ¿sí? ¿Les parece que hagamos así? Porque si no también se hace muy, muy largo. Ya terminamos de ver el diagnóstico, lo único que queda es tratamiento, yo les subo una clase, va a ser 20 minutitos de tratamiento, nada más. Dale. Bien, perfecto. Entonces, ya hemos visto radiografía. ¿Qué más puedo pedir si no tengo métodos complementarios más importantes? Puedo pedir un electro. ¿Qué vamos a ver en el electro? Esto, bueno, yo lo voy a tratar de dibujar, ¿sí? En el electro. Tienen ustedes un patrón muy importante que es el patrón S1, U3, T3. Muy importante, ¿por qué? Porque es muy específico. Si ustedes lo encuentran, listo, ustedes dicen, esto es un TEP. El tema es que es infrecuente, o sea, es raro que ustedes encuentren. Si lo encuentran, genial, lo confirman, pero lo más frecuente es que no esté alterado el electro todavía con este patrón. ¿Y qué significa esto? Significa que ustedes en la derivación de 1 van a tener una onda S bien profunda y que en la derivación de 3 van a tener dos cosas, una Q profunda y una T negativa. Entonces, ustedes van a ir a fijarse en D1 y en D3. En D1, ¿qué van a buscar? Van a buscar una onda S bien profunda. Entonces, ustedes van a tener esto y una S bien profunda, ¿sí? Esto, acuérdense que era la onda S, esta onda S bien profunda, ¿sí? Y cuando vean en D3, ¿qué van a buscar? Dos cosas. Van a buscar una onda Q negativa, ¿sí? Una onda Q negativa, profunda, perdón, una onda T negativa y una onda Q profunda. Entonces, ustedes van a tener, vamos a hacer con negro, la onda Q bien profunda y una onda T negativa, ¿sí? Onda Q profunda y la onda T negativa, ¿sí? Eso tienen que saber porque le van a preguntar, bueno, ¿y qué puedo encontrar en el electro? Bueno, un patrón característico S1, Q3, T3, ¿sí? ¿Qué más puedo encontrar en un electro de un tromboembolismo pulmonar? Si yo estoy hablando de que estoy con una falla del ventrículo derecho, que puede estar con una hipertrofia, puedo encontrar desviado, una desviación del eje hacia la derecha. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que el eje está desviado hacia la derecha? Porque van a tener en la derivación 1 van a tener un QRS positivo, pero en D2 van a ver un QRS negativo. Eso me indica que el eje está desviado hacia la derecha. Todo esto ya lo tienen que haber visto con MACA. Pueden tener también un bloqueo completo de rama derecha. Un bloqueo completo. ¿Cómo se veía esto? Se veía en B1 y en B2 con las orejitas de conejo, que es el patrón RR', ¿sí? Ustedes van a ver más o menos, van a ver esto, ¿sí? El patrón RR', patrón de orejitas de conejo, y en B5 y B6 van a ver ondas S profundas, S profunda. ¿Cómo era esto?
venía el QRS, así, así, y una S bien profunda, ¿sí? Acá está. Entonces, todo eso ustedes pueden encontrar en electro. Lo más específico, S1, Q3, T3. Una desviación del eje derecho o un bloqueo completo derecho. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ya hemos visto que puede encontrar en el laboratorio, en la gasometría, en la radiografía con todos los signos, Westermarck, Fleischer, Pala y el signo de la joroba de Hampton. Ya hemos visto que puede encontrar en el electro y ahora sí veamos que puede encontrar en esta famosa tomografía con protocolo para TEP. ¿Ustedes qué van a encontrar acá? Van a encontrar dos cosas. El signo, un defecto de relleno, que fíjense acá. A ver, lo voy a tratar de agrandar un poquito más esta imagen. ¿Ustedes ven bien ahí la imagen o no? ¿Lo pueden ver bien? Miren la imagen de arriba. En la imagen de arriba ustedes van a ver una falta de relleno. Miren esto que están viendo ustedes blanco, esto de acá bien blanquito, es el contraste, ¿sí? Fíjense que el contraste pasa hacia la arteria pulmonar, pero acá deja de pasar, ¿sí? Y esto está negro, o sea, no se rellenó con el contraste blanco, ¿sí? Esa falta de relleno es lo que yo espero encontrar en la tomografía, la falta de relleno de la arteria pulmonar. Pasa el contraste hasta que, pum, en un momento deja de pasar, ¿sí? Y también pueden encontrar otro signo que se le dice signo de la vía del tren, que es el que están viendo acá, que si ustedes prestan atención, yo les voy a pasar el power para que puedan ver bien la imagen, van a tener acá, a ver, lo voy a marcar bien finito, fíjense que pasa, pero acá tienen como apenas un contraste que pasa por el costadito. Fíjense que acá el borde está bien blanquito y acá el borde está bien blanquito, pero hacia adentro no se ve contraste. Eso se llama signo de la vía del tren. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una falta de relleno central en la arteria, pero van a ver algo de contraste alrededor en las paredes porque algo logra pasar. Entonces, en el centro no tengo nada de contraste, veo una falta de relleno. Pero las paredes pueden tener algo de contraste porque logra pasar. ¿Se entiende o no? Capaz que no me estoy haciendo entender, díganme si no. No, sí, sí, sí se ve. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Es difícil verlo así con imagen. Aparte no encontraba imágenes buenas, chicas. También esa es la realidad. Se suben muchas cosas a Google que no son tan así. Bueno, si yo no podía hacerles esta tomografía con protocolo para TEP, ¿qué estudio hacía? ¿Qué pasa si mi Centellograma. El acento. ¿Cómo? El centellograma. Exacto. Si el paciente tiene alergia al yodo, si está embarazada o si tiene una enfermedad renal, yo no puedo hacer la TAC con protocolo para TEP y paso a hacer el centellograma. Que van a ver lo mismo, en el centellograma van a ver lo mismo que están viendo en la TAC, ¿sí? Van a ver esta falta de relleno en el centro con la amputación de la arteria. ¿Y qué es lo que a mí me permite descartar que sea un TEP? ¿Cuál es el estudio que a mí finalmente me permite descartar? La angiografía. La angiografía. La angiografía. Perfecto. Y aquí está la angiografía. Miren cómo se ve hermoso esos vasos pulmonares en la angiografía. Y fíjense que ustedes lo que van a encontrar dentro de la angiografía es esta falta de relleno central. Miren acá, viene el vaso con todo. Y acá en el medio ven como una radiolucidez que no se contrasta. ¿Llegan a verlo o no? Ahí está señalado con la flechita. Sí, sí se ve. Bien, perfecto. Sí, Ese sí. es el estudio que a mí me permite descartarlo, ¿sí? Y otros métodos complementarios eran el ecodoppler de miembros inferiores, que si yo encuentro los signos de TBP, ya puedo iniciar el tratamiento de TEP. Y un estudio más que quiero que conozcan, que es el ecocardio transtorácico. ¿A quién le voy a hacer un ecocardio transtorácico? A un paciente inestable, al paciente que no lo puedo meter en un tomógrafo porque está con baja saturación, taquicardia, taquipnea, depresión de la conciencia, que está muy mal. Yo ese paciente no lo puedo llevar a un tomógrafo, lo tengo que tener acá. Entonces yo traigo el ecocardio al lado de la cama del paciente y le hago ahí. ¿Qué voy a ver yo en el ecocardio? Voy a ver falla del ventrículo derecho, voy a ver signos de disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Acá hay un signo que es el signo de Mac
con él, que se basa en lo siguiente, se basa en una hipocinesia, o sea, en una falta de movilidad de la pared libre del ventrículo derecho. Ustedes, si nosotros dibujamos un corazón así, saben que este es el ventrículo derecho. Bueno, esta pared libre va a tener disminuido su movimiento. Eso ya me está indicando a mí que mi ventrículo derecho no se está contrayendo muy bien, ¿sí? Puede estar con esta hipocinesia, puede ser un ventrículo derecho dilatado, puedo medir la fracción de eyección y que me dé una fracción de eyección disminuida. Todas esas cosas yo puedo evaluar con el ecocardio y que lo puedo hacer en un paciente que está inestable, ¿sí? Si es un paciente estable, listo, genial, lo meto en el tomógrafo, buenísimo, es lo ideal. Pero si no puedo meterlo en el tomógrafo, hago el ecocardio. Y además al ecocardio, para la doctora Vega, que lo ha preguntado, lo tienen que hacer siempre, ¿sí? ¿Por qué tienen que hacer siempre el ecocardio? Porque tienen que ver qué tan obstruida está la arteria pulmonar. Sí o sí, porque en base a eso ustedes van a poder decir, la arteria está obstruida en un más del 50%, es un TEP masivo, le hago tal o tal tratamiento. En menos de un 50%, bueno, es un TEP submasivo, veo qué tratamiento voy a elegir de acuerdo al paciente, o está obstruida en menos de un 30%, es un TEP leve, le hago directamente tratamiento anticoagulante. Entonces, el ecocardio transtorácico, sobre todo para la doctora Vega que lo ha preguntado, lo tienen que hacer siempre, sí o sí, antes de iniciar un tratamiento en el paciente, ¿sí? ¿Queda claro, chicas? Sí, sí. Ya se me está quedando hasta sin batería la computadora, por eso les digo que yo la pongo a cargar un poquito y les paso grabado el tratamiento. Hemos visto todo lo que es diagnóstico, escala de Wells, el algoritmo es clave, y de ahí acuérdense de lo importante que ustedes van a ver, lo característico en cada método complementario, ¿sí? Si quieren yo les paso el Power también, capaz que lo quieren tener, si les sirve, y ya a la tardecita, ahora les pongo a grabar, dejo cargar un ratito la compu y les paso grabado TEP, ¿neta? Sí, buenísimo.